Te sientes estancado como si estuvieras corriendo en una cinta que simplemente no se detiene. Te encuentras en situaciones que agotan tu energía y alegría, dejándote sintiéndote vacío. Bueno, no estás solo en esto. Todos nos topamos con momentos en los que la idea de alejarse parece un sueño lejano. ¿Y si tu mayor poder pudiera ser revelado con este mismo acto? Hoy vamos a descubrir la sabiduría eterna del estoicismo, enseñada por personas como Marco Aurelio y Séneca, que nos enseñan sobre la fuerza que se encuentra en la resiliencia emocional y vivir una vida de virtud. Con 10 ideas transformadoras, exploraremos cómo elegir alejarse no es una señal de darse por vencido, sino un paso audaz hacia la recuperación de tu energía y felicidad. Ya sea diciendo adiós a una amistad tóxica, dejando un trabajo que no te satisface o distanciándote de la negatividad, este video es tu guía. Se trata de encontrar la valentía para dejar ir y la comprensión para saber cuándo es el momento. Ahora es el momento de armarte con el coraje y la sabiduría para liberarte y entrar en un mundo de paz, claridad y propósito. Si estás listo para darle la espalda a lo que no te sirve y entrar en una vida en la que tienes el control, entonces estás en el lugar correcto. No olvides presionar el botón de suscripción. El soporte le dice a YouTube que comparta este mensaje con otras personas que necesitan escucharlo, al igual que tú. Gracias por estar aquí. Sumerjámonos juntos en este viaje y descubramos cómo alejarse puede ser realmente tu mayor lección de poder. No todo merece tu energía. Un signo de derrota o debilidad encierra un poder sin explotar que puede transformar tu vida dramáticamente. Cuando se maneja con sabiduría, esta antigua práctica, profundamente arraigada en el estoicismo, nos enseña el arte de dejar ir y la importancia de enfocarnos en lo que realmente importa. Imagina estar en una encrucijada donde cada camino representa una elección, permanecer atado a situaciones, personas o hábitos que te agotan, o dar un paso audaz hacia el crecimiento y la paz interior. Marco Aurelio y Séneca, con su sabiduría eterna, nos impulsan a comprender que nuestro poder no reside en soportar dificultades innecesarias, sino en elegir dónde invertimos nuestra preciosa energía. Aprovechar este poder en el mundo acelerado de hoy significa reconocer cuando un trabajo, una relación o un estilo de vida ya no sirven a tu mayor bien. Se trata de reconocer que algunas batallas no valen la pena pelearlas, no porque seas incapaz de ganar, sino porque la victoria en sí es hueca. Implica escuchar esa voz interior que susurra que hay más en la vida que esto y alejarse valientemente del ruido para encontrar tu armonía. Alejarse no significa que estés huyendo de los desafíos, significa que estás avanzando hacia una vida con propósito y realización. Se trata de hacer espacio para nuevas oportunidades que se alineen con tus aspiraciones y valores, transformando así alejarse de un acto de rendición en una poderosa elección para el cambio. Establecer límites no es egoísta, en realidad es un golpe maestro de sabiduría y autocuidado. Imagina cada interacción que tienes, cada decisión de decir sí o no, como dibujar una línea en la arena. Estas líneas no son para mantener al mundo afuera, sino para definir dónde comienza tu paz y dónde termina el caos. Es realmente un arte que requiere la delicadeza de un pintor pero la fuerza de un guerrero. Alejarse se convierte en tu mayor poder, una declaración de que valoras tu paz por encima del clamor del mundo. Tu energía y bienestar emocional son recursos preciosos que tienes derecho a proteger. Cuando eliges alejarte de situaciones o personas que constantemente pisotean los límites que has establecido, no estás siendo frío o cruel. Estás practicando una forma de autorrespeto que es radical en su simplicidad y transformadora en su impacto. Esta acción envía un mensaje claro: soy el guardián de mi paz y decido quién y qué es digno de mi tiempo y energía. Es una elección profundamente arraigada en la filosofía estoica que nos enseña el valor de comprender
lo que está bajo nuestro control y dejar ir lo que no está. Alejarse no se trata de rendirse, se trata de elegir batallas que valen la pena librar, compromisos que te enriquezcan en lugar de agotarte. Se trata de reconocer que no todas las peleas merecen tu presencia y no todos los argumentos merecen tu voz. En la danza moderna de la vida, donde todos luchan por tu atención y tiempo, elegir dónde dar un paso atrás y dónde apoyarte no es solo sabio, es esencial para tu salud mental y bienestar emocional. El cierre no siempre es externo. Abordemos juntos una falacia común. La idea de que el cierre, esa elusiva sensación de paz que anhelamos después de una situación o relación difícil, solo puede ser concedida por alguien o algo externo a nosotros mismos, en la que nos sentamos desesperadamente junto a la puerta de nuestros corazones, esperando una disculpa, una señal o un reconocimiento que tal vez nunca llegue. Retenemos nuestro propio poder y paralizamos el progreso en nuestras vidas. En nuestra búsqueda de este cierre externo, pero como el estoicismo nos ha enseñado, tenemos la capacidad de ser arquitectos de nuestra propia paz, empuñando el poder de alejarnos, incluso cuando la conversación aún resuena en nuestras mentes. El poder de alejarnos puede parecer contrario a lo que el mundo a menudo nos dice que es la fuerza, permanecer luchando, confrontar. Sin embargo, hay sabiduría en las palabras de un estoico sabio que una vez dijo que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Deja que estas palabras resuenen en tu mente la próxima vez que consideres tu poder. No está en las confrontaciones, no está en esperar una disculpa o una explicación. Está en controlar la calidad de tus pensamientos. Encuentras la verdadera fuerza, el verdadero poder reside en la capacidad de elegir el amor propio, optar por la paz en lugar de un estado mental caótico, priorizar el crecimiento sobre el resentimiento. Mientras te alejas físicamente, así que metafóricamente, debes comprometerte a descartar los pensamientos que te arrastrarán de regreso al ciclo de dolor y confusión. Cuando el poder de alejarte salga a la luz, una herramienta concreta en tu arsenal contra el dolor persistente, ahora imagina si giraras esa llave y, en lugar de esperar una señal, decidieras conscientemente buscar el cierre en tu interior. Libérate de tus grilletes y conviértete en el capitán de tus pensamientos. Dirigiendo tu mente hacia orillas compasivas, cambia el enfoque del por qué al qué. Ahora, haz que tus experiencias sirvan como puentes y no como barricadas. Date a ti mismo el cierre que pensabas que solo otros podrían proporcionarte. Ese es el poder secreto de alejarse y la clave para lograr la paz personal. El crecimiento a menudo se encuentra fuera de tu zona de confort. ¿Alguna vez has mirado una puerta cerrada con el corazón palpitante, con la anticipación de alejarte de lo que te es familiar? Es la encrucijada del cambio, desalentador, pero estimulante. Como creían los estoicos, el coraje no es solo lanzarse a la batalla, también es saber cuándo retirarse por una causa mayor. Considera la mariposa que antes de bailar con el viento, primero debe alejarse de la seguridad de su crisálida. Nuestro poder más poderoso se despliega cuando nos atrevemos a abandonar el capullo de nuestra zona de confort. No porque el mundo exterior sea menos aterrador, sino porque nos debemos a nosotros mismos descubrir las alas que poseemos. Elegir alejarnos no es admitir la derrota. Es seleccionar un campo de batalla diferente, donde es más probable que salgas victorioso. Es reconocer ese crecimiento. Brotes del suelo labrado por el cambio y la incertidumbre, dibujando una línea en la arena, diciendo no más a las situaciones que sofocan nuestro crecimiento es liberador. Requiere una valentía monumental para alejarse de lo conocido hacia la inmensidad de lo desconocido. Pero dentro de esa inmensidad se encuentra la oportunidad de esculpirnos de una manera nueva para construir vidas que resuenen profundamente con nuestro núcleo. Haciéndose eco de los sentimientos estoicos que Marco Aurelio reflexionó sobre que la mejor venganza
es no ser como tu enemigo. Por lo tanto, alejarse no es correr, es elegir, no pelear batallas sin sentido. Armados con esta comprensión, imagina los horizontes que podrías explorar, la persona en la que podrías convertirte, como la mariposa que realiza su primer vuelo. Salir de la zona de confort es tu primer paso hacia una espléndida metamorfosis, un viaje de devenir, de plenitud y descubrimiento. Alejarse no significa darse por vencido. Imagina que estás jugando una partida de ajedrez y te das cuenta a mitad de camino que tu estrategia te está llevando a un callejón sin salida. El movimiento más valiente es cambiar tu plan de juego, incluso si eso significa sacrificar una pieza valiosa. Ahora aplica esta lógica al vasto tablero de ajedrez de la vida. Cada paso atrás, cada momento que eliges alejarte de una situación que ya no sirve a tu propósito, no es una señal de derrota, sino una retirada táctica. Este mismo acto es tu movimiento de poder, tu rugido silencioso que dice valoro mi paz y el progreso sobre la ilusión de la victoria a cualquier costo. Reflexiona sobre la sutil guía del épico Tetus, un sabio estoico que declaró: haz el mejor uso de lo que está en tu poder y toma el resto a medida que sucede. Estas palabras, aunque antiguas, resuenan con un enfoque de verdad moderno. La influencia que ejerces dentro, no en el caos. Sin aceptar la idea de alejarte, no es huir de los desafíos. Es reconocer que el verdadero poder radica en elegir tus batallas sabiamente. Se trata de reconocer cuando un determinado camino ya no se alinea con quién eres y dónde quieres ser. Esta comprensión de esta capacidad de separarse y girar hacia un camino que promete crecimiento es lo que moldea a los campeones. Alejarse es empoderador, pero exige autoconciencia y coraje, cualidades que yacen dentro de cada uno de nosotros esperando ser aprovechadas. Se trata de hacer las paces con la idea de que no todas las situaciones merecen tu energía. Aplica esta filosofía a las relaciones personales, elecciones de carrera o cualquier área de la vida en la que te encuentres en una encrucijada. Pregúntate si esto me acerca a la persona que aspiro a ser. Si la respuesta es no, entonces has descubierto una verdad poderosa. Alejarte no es perder, es avanzar estratégicamente hacia tus verdaderos objetivos. Deja que esta elección sea tu declaración de independencia de las circunstancias externas que buscan definir tu viaje. Abrázala como tu mayor poder. Buscar validación interior es marchar al ritmo de tu propio tambor, incluso cuando el mundo parece estar orquestando una sinfonía que ajuga nuestros ritmos individuales. Se trata de encontrar fuerza en la soledad y comprender que tu valor no depende del aplauso o la desaprobación de la multitud. Imagínate a ti mismo como un poderoso roble. Tus raíces son profundas no por la fugaz admiración de los que pasan, sino a través del alimento que extraes del suelo de tu propia autoestima. Como Marco Aurelio una vez reflexionó sobre la naturaleza de la aprobación externa. ¿Tengo algún control sobre ella? Reflexionó que no, y luego concluyó: descartarla. La esencia de su sabiduría le recuerda que la clave para la tranquilidad, sin restricciones, no reside en obtener validación externa, sino en cultivar un santuario interior de autoaprobación. Para embarcarte en este viaje conmovedor, comienza fomentando un diálogo contigo mismo que sea a la vez honesto y empoderador. Reescribe las narrativas que la sociedad ha grabado en tu psique. Desecha aquellas que no sirven en tu camino hacia el autodescubrimiento. Visualiza tus metas, tus sueños y luego la persona en la que aspiras a ser. Emprende ese camino con convicción, sabiendo bien que los desvíos y los contratiempos son meras lecciones disfrazadas, no reflejos de tu valor. Crea un mantra personal que resuene con tu núcleo. Deja que sea tu faro de luz cuando la niebla de las dudas surja. Y cuando el mundo exterior bulle de opiniones y expectativas, recuerda tu verdad, tus valores y la belleza de tu viaje. Es en estos momentos
de firme compromiso con tu propio valor, que descubrirás el poder ilimitado y la libertad de buscar la validación dentro de ti mismo. Tu vida es una obra maestra, un lienzo que solo tú tienes el poder de pintar. Cada trazo, cada color, representa las decisiones que tomas y los caminos que eliges recorrer o alejarte de. Abrazar el aire fresco se trata de elegir entrar en un nuevo camino que es expansivamente abierto y ordenado, aclara tu mente y refresca tu espíritu. Piénsalo de esta manera. Cuando estés dentro de una habitación donde el aire se siente viciado y sofoca, el alivio inmediato y la claridad que se obtienen al salir y respirar profundamente aire fresco son innegables. Tu decisión de alejarte de situaciones que ya no sirven para tu crecimiento o bienestar crea un efecto similar. Es abrir la ventana de tu alma para dejar entrar nuevas posibilidades y perspectivas. Al hacer esta elección, no estás huyendo, estás avanzando hacia una vida que se siente más alineada con quién eres y quién aspiras a ser. Marco Aurelio una vez reflexionó sobre el valor de mantener tu paz interior como la fortaleza suprema. Si puedes refugiarte en tu interior, has tropezado con tu mayor fortaleza. En aplicar esta sabiduría, reconoce que salvaguardar tu paz a veces significa dejar atrás lo que la perturba. Es práctico, es necesario dejar ir lo viejo, abre paso para que crezcan nuevas semillas. Imagina el potencial que te espera cuando te das permiso para dejar atrás entornos o relaciones que te oprimen. Caminando contra un viento implacable, es hora de dar la vuelta. Deja que el viento te impulse hacia adelante y abraza el viaje de autodescubrimiento con los brazos abiertos. Esta decisión de alejarte sirve como el mayor testimonio de tu fuerza, honrando tu bienestar, y al hacerlo, conviértete en un faro de inspiración y resiliencia. El horizonte que tienes por delante es vasto y está lleno de la promesa de nuevos comienzos y nuevas aventuras. Abrázalo. Deja que cada paso que des, lejos de lo que ya no te sirve, sea una declaración de tu compromiso con tu crecimiento y tu felicidad. Alejarte no es solo una elección, es una afirmación de tu valor y tu capacidad de crear una vida que te llene de alegría y propósito. Imagina un mundo donde cada paso que des se sienta ligero y libre, donde cada elección que hagas te acerque más a la realización de tus sueños más profundos. Este mundo existe y está esperando que lo descubras. Así que toma mi mano y demos este paso juntos hacia una vida donde el poder de alejarse es la llave que abre la puerta a infinitas posibilidades. Vamos, el universo está esperando.